Mañana domingo 21 de noviembre son las elecciones presidenciales en nuestro país, conjuntamente con las parlamentarias y consejeros regionales. Como sabemos, de no haber mañana una candidatura que gane con la mayoría absoluta de los votos, habrá una segunda vuelta 4 semanas después, es decir, el domingo 19 de diciembre. Es una elección entonces hasta el último minuto con mucho juego sucio, con noticias falsas, encuestas truchas, manipulación de medios, propaganda ácida, agria y maloliente, tergiversación de hechos y dichos, con un ejército de operadores. Todo ello, todo lo antes dicho, constituye una inmensa inversión de dineros, apostando a la devolución, calificados como gastos electorales, para que la mayor parte de ellos, o todos en algunos casos, les sea devuelto por el CERVEL. Es decir, lo pagamos todos nosotros. Reitero, todos estos cientos o tal vez miles de millones que se han invertido en esta campaña por los candidatos, sus partidos y coaliciones, será presentado como gasto electoral y, vía CERVEL, es decir, servicio electoral, lo pagamos nosotros. Todos nosotros. Y todo este entramado no es casual. No. Todo este entramado legislativo ha sido meticulosamente estudiado, elaborado y traducido durante los últimos 31 años a ley y reglamento electoral que incluye el financiamiento y gasto electoral y las propias atribuciones del CERVEL. Todo esto forma parte del entramado de hechos que consolidan el arraigado sentimiento social que nos aplasta con abusos, corrupción e impunidad, que hemos venido sucesivamente recordando en nuestros programas de Tribuna Ciudadana. Esto es lo que está por dirimirse mañana la sociedad chilena en la elección de mañana domingo, reitero, y eventualmente el 19 de diciembre de haber una segunda vuelta. Tribuna Ciudadana no es neutral, no es indiferente ni hace oídos sordos a la realidad social y política de nuestro país. Nuestro periodismo es desde la cuneta, desde las veredas y las calles, desde los pasajes de villas y poblaciones, de las caletas y la ruralidad minera, campesina, forestal y pesquera, en suma de nuestras ciudades. Es un periodismo independiente, sin padrinos, y sí, eso sí, con muchos adversarios. Adversarios que se ubican en la vereda de los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, porque esta es la real disyuntiva de mañana. Permitir que quienes, entiéndase bien, reitero, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, con rostros conocidos u otros nuevos, pero que representan lo mismo y archiconocido de los últimos 31 años. Mañana sabremos si su voto está al servicio de los intereses de ellos, de esos, de aquellos, o está al servicio de usted, de su familia, de su barrio, de su pueblo, de su localidad o ciudad. La disyuntiva es permitir con su voto, que se siga consolidando el abuso, la corrupción y la impunidad. O bien, esto comienza a cambiar a contar de mañana para que junto a una nueva constitución seamos sujetos de proceso de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia. Usted decide.
Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. Ya hemos repasado en los últimos programas los casos de abusos, corrupción e impunidad en Chile, en la voz y testimonio del periodismo y de los actores que se han destacado por combatir este flagelo. Hoy será la colega Mónica González, que en una conversación en Megavisión hace poco más de un año, repasa y analiza estos hechos desde la óptica, desde la perspectiva del rol del periodista y del periodismo de investigación. Mónica González es una voz autorizada y confiable para analizar estos temas de abusos, corrupción e impunidad. En Chile han habido corrupciones impresentables. Ya hablamos con el ministro Mañalich, hablamos de la colusión y hablamos de este cartel. Y tenemos una lista de casos de otros carteles. De otros carteles más que los vamos a... uno por uno, vamos a desmonizar. Pero tú me dijiste, no, antes de eso yo tengo que decir algo y como nosotros hoy día no tenemos nada que ocultar, usted lo dice nomás, está en su casa. Sí, porque yo no puedo dejar de decir que ayer quedé indignada, anonadada de la... ¿Cómo decirlo? Del cinismo de un gran empresario de este país, el señor Angelini. Es la cabeza de uno de los grupos económicos más importantes. Bueno, nosotros tenemos una ley de pesca que nos importa a todos, imagínense cómo no nos va a importar. Por supuesto. Que es ilegal. Ilegal, entre paréntesis, porque está aprobado en los tribunales que esa ley se aprobó con coima. Sí. O sea, los decretos, cada una de las redacciones, no de todas, por supuesto, sino que las que beneficiaran a la industria pesquera de este país, que se distribuyeron, son los dueños del mar de Chile. Que fue un escándalo de proporción. Fue un escándalo y que todavía lo sigue siendo porque el juicio no acaba. Entonces, como se comprueba que esa ley de pesca se redactó desde Corpesca a CIPES y la industria pesquera de este país, porque, insisto, se repartieron el mar para su beneficio en detrimento de los chilenos, este señor ayer va a declarar al juicio que se hace por la coima de la ley de pesca, que sigue vigente, entre paréntesis. Esa ley ilegal sigue vigente porque la Constitución no contempla que una ley que se aprobó por corrupción sea declarada nula. Entonces hay que presentar una nueva ley de pesca. Bueno. Entonces ahí vamos. Siempre enchampado. No hay apuro, no hay ni un solo apuro y eso lo sabemos desde 2014. Sí. Ya, y este señor va y se presenta... Y este señor ayer declara en un tribunal. Si eso es lo terrible, o sea, declara no en una comida, no en un cóctel. Y dice, no, de esta coima de Corpesca, porque no dice coima, ¿no? No dice incentivo tampoco. Yo me enteré por la prensa. Claro, se enteró por CIPER, porque fue CIPER el que publicó una entrevista a su gerente, Federico Mujica, quien decía con una soberbia, no señora, yo no financio solamente a la diputada Marta Sassi, yo lo financio a todos. Aquí vienen todos a pedir dinero. Yo debo confesar que cuando lo escuché decir eso, yo no lo podía... ¿La entrevista la hiciste tú? Esa entrevista la hice yo por teléfono al final. Esa es una gran investigación que hizo el equipo de CIPER. Pero somos un equipo, nosotros hacemos... Y esa entrevista la hice yo. Yo no podía creerlo. Bueno, efectivamente él pagó, y pagó muy bien a los parlamentarios. O no sé si les pagó bien, coima. Y yo quiero decir que se enteró por la prensa, por favor. Y después dice, no, ese pago, esos pagos, porque nunca quieren nombrarlo, es un error administrativo. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Pateo. Porque yo no soy una persona violenta, pero a mí cuando me dicen eso, yo pateo. Porque nos mienten y como dijo el ex fiscal Carlos Gajardo... Sí, que ha estado aquí muchas veces. Nosotros somos tontos hasta las 12 nomás. Exacto. O aquí hay muchos que se han querido hacer los tontos todo el día. Pero no somos tontos. Entonces yo quiero decirle, usted, señor Angelini, ha zafado del financiamiento ilegal de la pre-campaña de la expresidenta Bachelet. Ha zafado del financiamiento político ilegal de la campaña de muchos políticos. ¿En virtud de qué?
de la injerencia del fisco, del Estado, de los gobiernos, en instituciones que antes eran tan importantes y tan inmaculadas como servicios internos. Como el Servicio de Impuestos Internos. O como la Fiscalía Nacional Económica, o como CERVEL. Voy a explicar por qué no. Aquí los más importantes grupos económicos que financiaron la política, financiamiento político ilegal significa yo obtengo una ley de pesca, obtengo un royalty minero que es solamente para beneficiar a Soquimich. O sea, si uno empezara a buscar las leyes hacia atrás, por ejemplo, las leyes de medicamentos, si uno empieza a escarbar, a bucear, va a descubrir la corrupción. Pero ¿qué pasa aquí, Mónica? ¿Es que estamos todos coludidos? Porque en rigor lo que tú representas, lo que tú estás diciendo, es de sentido común. En algún momento esto tiene que explotar. Y explotó. Claro, o sea, explotó finalmente después de tanto tiempo. Y bienvenido sea que explotara. Porque nosotros nos mirábamos como jaguares, nos mirábamos como... A nosotros no nos pasan las cosas que les pasa a Perú. Voy a dar un ejemplo. La gran corrupción de Perú es Odebrecht, Petrobras. Todo Odebrecht Perú, con 4 presidentes tocados, afectados por corrupción importante. Y el 80% del Parlamento. Una candidata, uno de ellos que se suicidó, Alan García. Y 2 destituidos, presos. La candidata Keiko Fujimori, presa. Alcalde de Lima, preso. Y no sigo. Son 36 millones de dólares todo junto. ¿Ya? Esta secuencia de delitos de corrupción que nos estallaron en la cabeza no empezó ahora, empezó, yo diría, para conocimiento, porque empezó mucho antes, el 2011 con el estallido de la Polar, del gran fraude de la Polar. Que entre paréntesis, no es el fraude a 1.100.000 clientes de la Polar a los que se les renegoció unilateralmente sus deudas. No, ellos se vieron beneficiados porque no pagaron nunca. Ya, pero en ese caso particular, Mónica, ¿crees tú que se abre una puerta? Voy a explicar por qué. Ok. En ese caso particular, el gran fraude fue que se hicieron pasar esas deudas como deudas por cobrar, por lo tanto era dinero que iba a ingresar a la caja. En algún minuto, claro. Y no se puso la verdad que eran deudas incobrables, lo que habría obligado a los inversionistas controladores a poner capital. Claro. Quiero decir algo muy responsablemente. La Polar fue controlada a vista y paciencia de todo el mercado por las AFP. Las AFP eran las dueñas verdaderas de la Polar. Como la ley prohíbe que las AFP, y esto hay que entenderlo muy bien, para que lo entiendan bien en la casa. ¿La AFP puede ser dueña? Bueno, No puede. No puede. No puede. En rigor no puede, pero que lo Pero explicamos. hay un subterfugio que hay una El hecho es que no hacen. tomó el control, Claro. no se pusieron al mando del directorio de la Polar. Era un director de la AFP que formaba parte del directorio Por de la lo tanto, Polar. el señor alcalde que asumió el mando y antes el señor Sotomayor y el señor con apellido que se me olvidó, el disco duro me falló, que es lo que diseñan el fraude, dejan alcalde y los ejecutivos, los 6 gerentes, son 6 en total con alcalde, al mando de la Polar. Todo el mercado sabe que los dueños son las AFP. Y este fraude se va engrosando la cantidad de platas que se van pasando por unas correas. Nosotros lo encontramos todo en CIPER, ¿ah? En CIPER lo puede encontrar todo. Estos ejecutivos sacaron todas las platas hacia afuera. Seguimos la ruta de las platas, fue una maravilla esa investigación. No sé si decir maravilla, porque aquí voy a decirlo. Eso estalla en mayo del 2011, pero ya en enero había señales. En diciembre del 2010 había señales. En 2011 hay un hecho esencial que se comunica a la autoridad correspondiente porque uno de los grandes gerentes, importantes gerentes, se va. Perdona, ¿tú como investigadora también tenías esa sensación de que esto iba a explotar? Esto que hasta ahora, Sí. pero no en esta dimensión. No esta dimensión. Y estoy muy feliz de que así sea. Porque no podíamos seguir con el nivel de violencia que se vivía en las poblaciones. Lo ha dicho muchas veces José Antonio, esto de romperse el elástico. Sí, pues sí lo habíamos conversado aquí. No o podemos sea, seguir desconociendo cómo se muere la gente, cómo mastica la desesperanza. Quiero decirte que hoy día las AFP, nuestra plata donde le invierten, en los grupos económicos más importantes de este país. O sea, la AFP, que son el fondo de mayor dinero que acumulado en este país,
deciden así y así con las empresas. Claro, porque Esta empresa no invierto abajo. En esta empresa invierto con nuestro dinero. lo que ocurre es que el sistema Pero perdona, por el y esas utilidades no diseño- llegan a nadie. Por No. el diseño que tienen las administradoras de fondos de pensiones, cada uno tendrá su opinión, pero finalmente son flujos permanentes y crecientes. O sea, tú tienes una cartera de clientes, finalmente cada uno de nosotros es un cliente. Es de una ahorro, AFP. no es seguridad social. Claro, entonces... Es ahorro Bueno, pero obligatorio. siempre hemos sabido que es un negocio. Pero es que no obligatorio. O sea, tiene- yo no puedo no estar afiliado a una AFP. No te yo queda- no claro. puedo dejar de cotizar. Por eso es Entonces, ahorro obligatorio. es ahorro obligatorio y además creciente, porque todos los años entran. Entonces, es un negocio. Más de que 10 desde el millones y punto- medio de chilenos Claro. hoy día están afiliados a la AFP. Imagínate, Soy un profesor que decía, mire, yo ganaba un palo 200. Me sacaba la cresta Sí, con todas las horas del claro. mundo. Porque además uno tiene que sobretrabajar para poder llegar a una, en el caso de los profesores. Jubiló, 400 lucas. Entonces me decía, esos 800.000 pesos, ¿cómo los financio ahora que tengo 68 años? Tiene que ¿Y dónde trabajar. están? Tienen que volver a trabajar. ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, aquí tuvimos, Perdona, José Antonio, la otra vez que yo estuve en el panel aquí, hubo un profesor que se sentó con nosotros Sí. aquí, viejito, y que hacía clases particulares, porque no le alcanzaba. Las acciones de esos grupos se vendieron porque sabían que venía la debacle. ¿Y se las vendieron a quién? A la AFP. Ujú. O sea, el costo del gran fraude de la Polar lo pagamos todos. los más de 10 millones y medio de cotizantes. Y aquí voy a decir lo importante. El 19 de abril de este año no salió casi en ninguna parte, nadie lo comentó. Un tribunal de esta república extraña que tenemos condenó a los 6 ejecutivos de la Polar, el señor alcalde, que sigue siendo saludado y como un hombre tan respetable, a pagar 76 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Sí. 76. Ujú. De indemnización a solo 3 de las 6 AFP que controlan el mercado. O sea, ese tribunal calculó que la pérdida de fondos de la AFP fueron 76 millones de dólares por el fraude que hicieron al inflar mañosamente, entregando información falsa al mercado y sacar los dineros hacia afuera, hacia paraísos fiscales, 76 millones de dólares. Y yo acabo de decir que todo Debrecht Perú, todo Perú, Son 36. son 36. Y nosotros, ni siquiera ha salido en un titular los 76 millones. O sea, eso te dimensiona lo hipócritas que hemos sido con nuestra corrupción. La AFP es algo que hoy día nos abofetea porque los abuelos están mal, po. Sí, pues. La experiencia de la periodista Mónica González en su vasta trayectoria profesional y especialmente en el periodismo investigativo la transforma en una voz autorizada. También desde la ética y la moral para poner el dedo en la llaga, para erradicar esta lacra de la vida de nuestro país. Entonces, cuando tú ves a un crío en la calle que te dice, la verdad es que tengo que hacer todo lo posible, porque de no mejorar esto tengo que mantener a mis padres. O sea, son críos cuando habías escuchado tú eso, cuando tú eras joven. Elwin, que en paz descanse, se defenderá con que estábamos en riesgo de un retroceso, ¿no? Y que había que ponerle atención a la transición para no perder las cuotas de legítimo poder que habíamos adquirido, que uno puede entender ese punto y eso está documentado, que efectivamente había riesgo de retroceso. Lo que vino después en el gobierno de Frei Lago me parece que es un tema donde uno igual puede levantar ahí una cuenta importante. Contratos del litio, Se destruyó lo público. privatización del agua. Del agua, sí. Se destruyó lo público y con esto termino. Se destruyó lo público. O sea, usó financiamiento ilegal por eso y mucho más, y pagó 11,4 millones y se va tranquilito para su casa. ¿Perdón? Y el niño, el joven que se roba, no estoy justificándolo. No, claro. Estamos hablando Un de balón de gas. proporciones, claro. Ujú. Perdón. Se ha paliado completo. No, y además, cárcel, pues. Si las cárceles nuestras están llenas. Entonces, eso es una violencia inaudita. Se ríen en nuestra cara.
Entonces, el financiamiento ilegal de la política es lo que pasó con la ley de pesca, lo que pasó con el royalty minero, el litio, el agua privatizada y, ojo, una de las últimas perlas que hicimos en CIPER, perdón, no que hay otras perlas más porque yo me fui en mayo, pero esto de mostrar que la ley de los medidores inteligentes la aprobaron, no hubo ni un solo diputado, ni un solo senador que se dio cuenta, y no era la ley que ellos habían aprobado. Hubo fantasmas y aprobaron una ley que nos perjudicaba a todos. Bueno, acá se habló mucho Nadie leyó con eso. respecto al tema de los medidores inteligentes y alguien esbozó la teoría. Sí, absolutamente. Aquí se hizo una pega muy profunda con respecto Sí, al pero tema primero tengo que decirte, recibieron al señor Castillo, que es el representante de la eléctrica. Sí, Perdón. sí. Y yo estaba viendo y yo pateaba de rabia. Sí. Porque el señor Castillo se permitió decir, no, yo soy fanático de CIPER. Ujú. Yo me leo todos los artículos, pero CIPER miente. Esta vez mintió. Esta ley no tiene nada que ver, y explicaba. Y todos le decían, señor Castillo, qué bueno que usted tranquilice a las dueñas de casa. Qué bueno que traiga tranquilidad. ¿Y quién fue el que dijo que nosotros no habíamos mentido? El presidente Piñera. 48 horas después. Siempre terminan Pagando todo el los consumidor. chilenos. Sí, en todo, ¿ah? Eso es lo que dice Piñera. Ahora, yo... La gente Sí. juntó alzas de la luz, que ahora eliminaron el alza del 9%. Del 11%. Sí, agua. 11%. Lo ¿Pero eso eliminaron. 9 al principio lo subieron? Sí. Sí. Nos habían anunciado alzas del 11%. El agua baja en 1%. En El uno, 1%, uy. O sea, Nada. han hecho una agenda social. Anoche se bajaron el sueldo en la En un comisión, los 50%. parlamentarios, ministros, Poder Judicial. Vamos a ver a Temporal, dónde va, temporal. a dónde va a llegar. Hasta que Perdona, hasta el sueldo del presidente, que lo estaba Sí, leyendo no, ahí, que es como de sí, 9 millones y algo. Sí. Todo esto al Pero 50%. es bueno Sí. explicar la temporalidad Hay de una esa temporalidad, lo que ocurre es que los sueldos son fijados por una comisión independiente. Entonces, hasta que la comisión no fije el arancel para el próximo No, es que no año- va a ser esa comisión, ahora va a ser el Banco Central. Perdón, tienes razón. El Banco Central va a hacer una fijación de arancel. Entonces se va a reducir la dieta y parte de las asignaciones, y el Banco Central tendrá que tomar esa cifra, me imagino, y reajustarla al próximo año. Viene el aumento de la pensión básica solidaria, que también hay que mencionarlo para no ver todo tan oscuro. Pero por Sí. supuesto. Un 50% para las personas Mayores mayores, de de 60 años. Entiendo que un porcentaje, un 30% para las mayores de 75. Va a ser gradual. Y después Sí. hay una gradualidad gradual. para las personas menores, Sí, ¿no? exacto. El transporte reduce en 50% el valor de la tarifa para las personas también Pensionadas. pensionadas. Probablemente va a haber anuncio en materia de piso mínimo. Esperemos que esté por los 380. No sé si habrá acuerdo en esa Bueno, línea. entendiendo pero que el límite de la pobreza está en 404.000 pesos. La conclusión es clara. La dignidad se comienza a recuperar con la decisión del voto de mañana domingo, de no permitir que los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, es decir, los mismos rostros que se repiten año tras año, los mismos apellidos, caras nuevas, pero de los mismos partidos, las mismas banderas y símbolos de siempre, las mismas trampas, las mismas mañas. Sean ellos, al igual que los últimos 31 años, sigan decidiendo por nuestro futuro. Mañana es el momento de dar el paso y atreverse al cambio con quienes no sean parte de esa clase, de ese tipo de clase. Es o debiera ser mañana el comienzo de un nuevo Chile, si es que queremos uno nuevo. Y este nuevo Chile está en nuestra decisión de saber elegir. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.